Estamos aquí, saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio de Hablando de Liderazgo con Albert. Hoy es un episodio súper especial, súper espectacular como todos. Hoy tengo el honor y el privilegio de conocer y compartir con el doctor Ovidio Soto, iba a decir David, perdóname, doctor. Y Ovidio es alguien a quien seguimos hace poco en LinkedIn, que guarda nuestra admiración y respeto porque ha hecho un trabajo espectacular y asumo que hace un trabajo espectacular allí en la UPR de Arecibo, en el área de educación a distancia. Me corrige, doctor, por favor, que no quiero meter las patas mientras lo presento aquí. Y recientemente terminó... Educación a distancia, dirijo un departamento, ¿verdad?, académico de educación continua específicamente, doy clases de fotografía, así que de todo un poco. Cierto, entonces también es fotógrafo. Resulta que creo que nos conocimos en uno de los eventos estos de casas abiertas de las universidades, creo que fue en The Zoom. Allí tuve la oportunidad de compartir con usted en persona. Nada, lo tenemos aquí, otro líder ordinario que hace cosas extraordinarias, muchos eventos backstage que de seguro usted y yo nos hemos visto involucrados, hemos consumido algo del doctor Ovidio Soto. Ovidio, ¿qué nos dice de usted? Por favor, preséntese aquí, este es su espacio. Gracias, Albert, por la invitación. Pues mira, ¿quién es Ovidio? Yo soy una persona que vive en Atillo, Puerto Rico, y que fui criado en puro campo. Amo el campo, me fascina el frío, la lluvia, los animales, así que vengo de campo. En mis familiares, ¿verdad? Mis padres no tuvieron un grado académico, así que vengo de una familia, ¿verdad?, específicamente papá y mamá, que no fueron a la escuela. Mi papá no sabe leer y escribir, mi mamá pues apenas sí sabe leer y escribir. Así que imagínense, soy de la primera generación que llega a la universidad, que llega, ¿verdad?, a un nivel mayor, que es el nivel de doctor en educación específicamente. Imagínense cómo tengo a esos padres míos felices, orgullosos. Me encanta lo que es educar, me encanta lo que es enseñar. También me encanta el rol administrativo en liderazgo, que es lo que actualmente me desempeño en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. También me encanta enseñar fotografía. Soy fotógrafo de profesión, videógrafo. En fin, hacer de todo un poco, porque sabemos que en estos tiempos también hay que diversificarse, hay que explorar otras oportunidades. Y en eso me dedico actualmente, y entre otras cosas más, pero pues a medida que vayamos en esta entrevista lo iré mencionando. Sí, y doctor, hay una decisión muy importante que tenemos que tomar en nuestra vida y es justo cuando estamos en escuela superior, que creo que fuera del aire me adelanté un poquito allí, pues uno tiene que tomar una decisión, tenemos que ir a estudiar, no sabemos qué estudiar, no sabemos por dónde empezar. ¿Cómo fue esta historia? ¿Qué decisión tomó? ¿A qué universidad voy a ir? ¿Cómo aplico las becas? Quizás de un trasfondo y ahora nos da, ¿verdad?, quizás un pie forzado donde mamá y papá no estudiaron en la universidad. ¿Cómo fue esa experiencia de tomar esa decisión? Pues mira, tomar la decisión de poder estudiar en una universidad donde tus padres no tienen esa experiencia porque no fueron a la escuela, no saben leer, no saben escribir. Mi mamá sí sabe leer y escribir un poco, pero mi papá no. Imagínense, es como que decir, ¿quién fue tu puente para llegar a la universidad, poder prepararte, educarte, escalar hasta donde ha llegado? Hubo varios factores, entre ellos la iglesia a la cual actualmente me congrego. Habían personas que eran maestros, profesores, entonces ellos me enseñaban, mira, tienes que estudiar, tienes que aplicar a la universidad, tienes que prepararte. Ustedes saben, esos típicos consejos de las personas que dicen, tienes que ser alguien en la vida. Y entonces, pues, ellos me inspiraban, me decían, mira, este es el lugar a donde deberías ir. Había unas indecisiones porque yo no sabía en qué iba a estudiar. Pues mis papás querían que fuera médico, el típico título de todo padre para un hijo. Sé médico, sé enfermero, porque eso es lo que ellos creen o piensan que es la única carrera que existe en el mundo, porque pues tal vez hay trabajo, hay demanda en eso, y pues también hay buena remuneración si estudias para ser médico. Pero yo no quería estudiar eso. Yo quería estudiar otra cosa que no fuera médico. Entonces, existen en las escuelas superiores estos exámenes que son para habilidades y destrezas que te ubican en qué carrera puedes estudiar. Son como para vocacionales. Entonces, yo tomé un examen de eso. Gracias a Dios existen esos exámenes en las escuelas. Son libres de costo, de hecho. Creo que le conocen los CIPE, los exámenes con sus siglas CIPE, que son exámenes de inventario de habilidades y destrezas ocupacionales, en donde nos ayudan
a qué área o a qué habilidad tú tienes para poder cursar un grado de bachillerato. Y destreza en donde nos ayuda o nos ubica a qué área o talento se asemeja según la respuesta que uno da en ese examen. Pues salió áreas como de teatro, de medios, de actuación. Yo decía, pero ¿qué carrera hay en Puerto Rico que yo pueda estudiar algo de medio, de actuación, de teatro? Entonces ahí descubro que en la UPR de Arecibo tiene el programa de bachillerato en comunicaciones teleradial, que ustedes saben que esa área de comunicaciones abarca varias áreas de énfasis, que son áreas de noticias, de fotografía, que es lo que actualmente hago, áreas de comunicación estratégica, de medios, de producción, dirección. Así que también tiene el área de cine digital. Decido tomar esa carrera en el programa de bachillerato de comunicaciones. Lo terminé, me gradué, hago mi propia compañía de fotografía. Entonces, una vez ya termino el bachillerato, me quedo, ¿verdad? Me emplean en la universidad, me quedo trabajando en la universidad en la área de educación continua como asistente administrativo, que de hecho esa es la oficina que hoy por hoy soy, ¿verdad? El director, el que dirijo ese departamento. Pues imagínense, es mi primer trabajo en la universidad, estoy recién graduado, bien emocionado, pero me lleno o me sumerjo más en este mundo de la educación universitaria, postsecundaria, y me da con estudiar una maestría en educación, específicamente en gerencia y liderazgo educativo, y en esa maestría me pedían unos requisitos que eran unos cursos medulares en educación. Pues yo no tenía cursos en educación porque mi preparación es en comunicaciones. Así que hago una readmisión para tomar los cursos en metodología, filosofía, sociología en la educación para poder entonces hacer la maestría en educación y tener una base en lo que me iba a enfrentar. Gracias a Dios termino, pero no me conformo y quiero seguir estudiando y hago el doctorado en la Intermetro en educación con especialidad en gerencia y liderazgo educativo. Me gradúo y hoy por hoy pues tengo varios empleos o varios proyectos, por decirlo así, entre ellos ser, ¿verdad?, el director de educación continua de la UPR en Arecibo, que ya llevo 2 años allí. También soy fotógrafo porque no iba a dejar la fotografía, esa es la área que me apasiona también, que me fascina, es mi pasatiempo favorito, es el momento en donde yo me relajo. Yo puedo estar 10 horas de pies con la cámara, pero eso no se queda ahí porque no dejé la fotografía, porque esa es una de mis pasiones. O sea, yo puedo estar 10, 15 horas con la cámara cargada aquí en el cuello, con la correa, con la mano, y no me canso. Es uno de mis pasatiempos favoritos, además de que uno de mis trabajos adicionales. ¿Por qué? Porque ese fue mi primer trabajo, la fotografía. Yo comencé con una cámara pequeña, compacta, que eran cámaras digitales que antes eran muy costosas, que ahora uno las consigue a bajo costo. Entonces, ahí fue que fui dándome a conocer en los medios digitales, en las empresas, en las compañías, y hoy por hoy pues soy fotógrafo de los centros comerciales de Plaza del Norte en Atillo, Plaza del Sol, Plaza Riondo en Bayamón, además de que hago fotografía para eventos corporativos, para médicos, médicos primarios, hago fotografía para gimnasios, para figuras públicas, también he trabajado en varios reality shows, ya sea ¿verdad?, en canales de televisión puertorriqueña. En fin, amo la fotografía, soy el que hago el contenido en la oficina de mi departamento académico, así que, ¿qué más le puedo decir? Tengo toda esa experiencia, además de ser, ¿verdad?, líder en mi organización, en la organización en la cual estoy liderando. Creo que sí. Oye, ¿y cómo es un día normal en la vida de Ovidio con tantos proyectos encima? Pues un día normal, mira, a veces las personas me preguntan mucho esto, ¿cómo haces para cumplir con todo? ¿Con qué tiempo lo haces? Pues miren, yo tengo un calendario en mi teléfono y yo anoto todo en mi calendario. Una de las estrategias o disciplinas que yo tengo es que todo lo anoto en el calendario digital de mi teléfono. Muchas personas me solicitan para tal vez dar un taller de motivación, de historia de éxito, para hacer eventos fotográficos. Pues yo voy a mi calendario y veo mi disponibilidad. Y así es como yo trabajo. Si yo no puedo esta semana o la próxima, pues entonces yo le digo, mira, vamos a calendarizar, puedo el mes próximo. No te estoy diciendo que no, te estoy coordinando. Tal vez no puede ser hoy o mañana como deseas,
pero puedo el próximo mes. Y entonces así es que yo me preparo, me organizo y puedo cumplir con todas mis tareas sin tener que fallarle a nadie. Wow. ¿Y cómo creamos contenido? ¿Cómo te llenas de contenido para crear contenido? Es decir, para las fotos tenemos que actualizarnos de alguna manera, para lo que estamos haciendo en el trabajo también tenemos que actualizarnos de alguna manera u otra. ¿Cómo te nutres de contenido constantemente? Mira, yo digo que una de las características que un líder educativo debe de tener es que debe ser un aprendiz para poder desarrollarnos, para poder dar la milla extra, para poder trabajar en equipo con otras personas, ¿verdad? Porque nosotros trabajamos con seres humanos, además de trabajar con máquinas, computadoras, cámaras, trabajamos con personas y para eso debemos prepararnos, educarnos y siempre ser un aprendiz. Un líder nunca debe de dejar de aprender. Tiene que educarse, tiene que buscar información, así sea por videos por YouTube, así sea cursos en línea. Entonces, así es que yo me nutro, así es que yo me preparo, así es que vienen las grandes ideas y yo puedo entonces establecer planes estratégicos, ideas de cómo hacer tal vez un video o un plan estratégico para desarrollar una propuesta, un curso en este, ¿verdad?, enfoque de la universidad, que sabemos que trabajamos mucho con programas académicos, propuestas, certificaciones, cursos, y para eso debemos entonces desarrollar un plan. Pero ¿cómo yo hago un plan? Pero ¿cómo yo hago una propuesta? Pues educándote. ¿Cómo creamos contenido para tener contenido? Y me estabas contando esa experiencia de educación continua personal que uno hace. ¿Dónde nos quedamos ahí? Sí, claro que sí. Mira, Sí. Esa pregunta también me la hacen, que cómo yo doy ideas, cómo me surgen las ideas, las propuestas, los videos, la creatividad. Pues miren, para uno crear contenido, uno se tiene que educar, uno tiene que nutrirse de otros referentes, de otras personas en las cuales son mentores y que te van a ayudar a tener una idea más clara. Necesitamos muchas veces como un puente, un camino, una ruta. Sí tenemos un conocimiento, pero tal vez no es suficiente como para crear tal vez una propuesta académica, ¿verdad? En el entorno educativo universitario o tener un programa académico, cómo hacer un plan estratégico, cómo hacer un video, un libreto, un rundown para grabar un contenido. Para eso hay que educarse. Como decía anteriormente, un líder debe ser un aprendiz. Y si ese líder no es un aprendiz, entonces ¿cómo va a poder enseñarle a otro? ¿Cómo va a modelar? ¿Cómo va a dar un ejemplo si no sabe, si no tiene conocimiento, si no tiene lo básico, lo necesario para impartirle a otro, ¿verdad? Ideas refrescantes, innovadoras y que están en tendencia. Así que es clave educarse. Constantemente, doctor, estamos enfrentando y encontrando. No obstante, hay unos retos los cuales estamos listos y hay otros retos a los cuales no estamos listos. Cuando decides enfrentar un reto, ¿cómo los enfrentas dentro de la preparación, dentro, ¿verdad?, de todo lo que has logrado hasta el sol de hoy? ¿Qué nos recomiendas? Buscamos de qué manera, ¿verdad?, constantemente estamos enfrentando retos. ¿Qué debemos hacer? Mira, hay muchos retos en la vida. La vida se trata de retos, desafíos, cosas que nos enfrentamos, que no nos esperamos porque creemos que la vida es perfecta, que comenzamos a estudiar, tenemos un súper trabajo y que nos vamos a jubilar y vamos a viajar el mundo sin problema, y eso es falso. Siempre van a haber retos, desafíos. En lo particular, uno de los retos mayores que yo tuve que enfrentar en mi vida fue el medio de transportación. Y a veces uno dirá, ay, pero transportación, si todo el mundo hoy día tiene un vehículo, todo el mundo tiene a alguien que lo transporte, pues miren, esa no fue mi historia. Yo no tenía vehículo desde el primer día que yo comencé a estudiar en la universidad. Es más, desde que yo comencé a estudiar en la escuela elemental, porque en la escuela no me cualificaron para tener transporte escolar. Imagínense, yo iba a la escuela caminando. Y no quedaba cerca. Yo iba caminando porque en mi casa nunca hubo un vehículo. Como les dije, mis padres pues no tenían los conocimientos necesarios de lectura y escritura, entonces no podían pasar la licencia de conducir. Imagínense, no podían guiar. Entonces yo tenía ese reto mayor. Recuerdo cuando comencé en la universidad a estudiar mi bachillerato, la universidad queda a 2 horas de mi casa y como yo lo sé, porque lo caminé.
2 horas. Ese día yo recuerdo que fue bien fuerte para mí porque yo no tenía dinero para el medio de transporte público, porque para ese tiempo había lo que se conocía la guagua pública, que uno pagaba y pues te podía transportar, pero no tenía dinero ese día a ese nivel. Yo tuve que irme con mis 2 amigos, que son mis 2 piernas, y me fui caminando por toda la carretera principal hasta llegar al recinto. Y recuerdo que ese día fue bien fuerte para mí porque estaba molesto, estaba frustrado, triste. Yo decía, no tengo medio de transporte, tengo que irme a caminar porque ese día tenía unos exámenes, unos proyectos que hacer y yo no podía faltar. Así que ese día llegué y ese ha sido un reto increíble. Por eso es que ahora es una bendición que yo pueda tener mi propio vehículo y a veces digo, Dios mío, el día que yo no tenga ese vehículo voy a tener que volver a caminar. Ya yo estoy, ¿verdad?, preparado para eso. No sería un limitante para mí. Y tal vez tu reto no sea ese, tal vez tu reto sea otro, el que me esté escuchando en este video, pero siempre hay una solución. ¿Cuál fue la solución? Pues mira, tengo buena salud, tengo 2 pies, tengo que caminar, tengo que hacer mis sueños hechos, hacerlos realidad. Y así que ese fue el mayor reto que tuve en mi vida. Wow, estamos hablando con alguien que también trabaja mucho con la creatividad y también trabaja demasiado con lo administrativo. ¿De dónde sacan la creatividad? Y yo creo que, y usted me puede secundar aquí, a veces estamos inspirados, a veces no. A veces está la musa, a veces no, pero como quiera, los proyectos tienen que continuar. ¿Cómo estructuras tu proceso de creatividad? Y de qué manera, cuando no te sientes inspirado, porque me has dado un toque allí, trabajas para que el proyecto se dé. Sí, miren, la creatividad yo digo que es un don que Dios me dio. Gracias a Dios, desde muy pequeño yo he sido muy creativo, yo soy bien imaginativo, yo me imagino las cosas, yo me las vivo. Como dicen por ahí, yo me voy en un viaje y en ese viaje yo trato de buscar lo mejor. Conecto con la creatividad, conecto con las ideas, yo comienzo a escribirlas, ya sea en el celular, enviármelas a mí mismo por correo electrónico a ese nivel. Entonces, obviamente yo me rodeo de personas creativas también. Yo no me rodeo de cualquier persona. Yo busco personas creativas, personas soñadoras, que les gustan los retos, los desafíos. Y yo miro, yo observo qué fue lo que hizo él o ella para que tuviese éxito en lo que hizo. Yo pregunto, yo soy bien preguntón, me gusta, ¿verdad?, ver, saber por qué lo logró, cómo lo hizo y escucho. Además de que me gusta hablar mucho, yo escucho y entonces en ese sentido yo trato de entonces recopilar información y poder crearla a mi versión y decir, ¿cómo sería si lo hago así? Y trato de hacer pequeños planes, porque tampoco lo tiro todo de un mismo día, sino que hago pequeños planes a ver si resulta y así mismo es que yo trabajo. Por ejemplo, en la universidad, que estoy dirigiendo este departamento de educación continua, uno de los retos que yo me encuentro es que debo de crear programas y cursos. Y yo me di cuenta que habían cursos que ya no eran tendencia, que los tenían ahí, pero que ya no eran la moda. Pues entonces hay que buscar qué cursos y tendencias están ahora que son efectivos. Y entonces tú apelas a la necesidad de la persona. Las personas necesitan cursos de tecnología o de inteligencia artificial o de fotografía o de medios y manejo de redes sociales. Pues entonces vamos a crear esos nuevos programas que sí la gente está buscando y que se está educando en esa vertiente. Pues entonces por ahí es que yo me voy, por ahí es que yo ataco y por ahí es que yo genero propuestas, proyectos que son efectivos para la universidad y que a su vez está supliendo la necesidad a la comunidad. Y esa es la manera, ¿verdad? Una de las maneras, porque si me quedo aquí hablando en esa área de la creatividad no terminamos el video, pero eso es un ejemplo en el que les puedo compartir y que me ha funcionado la creatividad. No, qué interesante. Quiero un momentito volver para atrás en la historia. Hubo el primer proyecto que usted tuvo de fotografía. Cuando usted fotógrafo, ya ¿cómo fue el primer evento que Ovidio Soto tuvo que trabajar como fotógrafo? ¿Y cómo le fue? Pues mira, yo creo que hubo varios eventos que yo tuve que trabajar como fotógrafo, pero uno de los eventos fue una boda, ¿verdad? Que es lo más típico, que las personas necesitan fotógrafos de boda. Y recuerdo que yo no tenía cámara
Y yo pedí una prestada. Yo pedí una cámara prestada. Y era una cámara digital, pero pequeña, de bajo rango. Pero yo tenía mucha creatividad. Yo editaba bien o edito bien. Sabía usar la iluminación. Ahora mismo yo tengo una luz aquí que me ilumina y tal vez uno dirá, ay, esta luz es pequeña, pero sí alumbra un montón. Es lo que necesito para que mis videos queden bien. O sea que uno busca esas cosas que tal vez son insignificantes para otros, pero como uno tiene creatividad, pues uno le saca el mayor provecho. Y recuerdo que yo no tenía cámara, la pedí prestada y entonces hice fotos y quedaron, de hecho, quedaron hermosas, las edité y quedaron aún más hermosas. Y esa fue una de las anécdotas porque hice un evento con una cámara que no era mía, que era prestada y eventualmente la volví a usar otra vez prestada porque surgieron más eventos. Pero un día me decidí y dije, tengo que comprar una cámara, no me puedo quedar con una cámara prestada. Y fui a una de estas tiendas tecnológicas que hay en Puerto Rico y compré una cámara digital de alto rango, pero yo no tenía el dinero porque costaba más de $1,000 para esa época. Y tuve que tomarla, como uno dice en Puerto Rico, fiado, a crédito. Fue la única manera que pude comprar mi cámara, pero teniendo un plan claro y específico. Y era que yo decía, si yo tengo esta cámara por crédito y me dan un tiempo, un plazo para saldar esa tarjeta de crédito, yo no puedo quedarme en deuda, porque entonces sería mi primera deuda en crédito, imagínense ustedes. Y tanto que nos enseñan sobre la educación financiera. Yo tenía una meta clara, yo dije, yo me voy a comprar esta cámara que me costó $1,500, $1,600 y me dieron un año para saldar esa tarjeta de crédito. Pues mi meta en este año es que yo tengo que generar ingresos de tal manera que yo pueda saldar mi cámara o la tarjeta de crédito y poder tener ganancias. Y recuerdo que comencé como un part-time, a tiempo parcial, y ese año yo cerré con $9,500. Saldé la tarjeta de crédito y pude entonces disfrutar con el otro dinero que tenía. Así que cuando uno tiene una meta clara y específica, uno puede lograr lo que se propone. Wow, eso está espectacular. Esa fue la primera oportunidad que tuvo para tomar fotos. Vamos a remontarnos la primera vez que tuvo un grupo donde tuvo que dictar una clase y cuál fue esa clase y cómo fue su experiencia ahora, donde ya no eres el que está sentado tomando la clase, eres el que está dando la clase. ¿Cómo fue eso? Pues mira, este año cumplo 10 años de mi primer curso de fotografía. Fue en el año 2016. Recuerdo que fue un grupo de aproximadamente de 15 a 18 estudiantes. ¿Qué pasa? Que yo imparto estos cursos a personas de todas las edades, no como los cursos a nivel de bachillerato, que en una población específica son cursos por educaciones continuas. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía jóvenes y adultos mayores, así que era un reto. Imagínense, esta persona aquí por primera vez va a dar una clase, sabía todo lo técnico y también lo educativo, porque como les dije, había tomado cursos en educación, que gracias a Dios los tomé porque eso me dio una base y un fundamento para yo poder preparar los módulos, los prontuarios, los temas, porque aquí quiero hacer un paréntesis, y es que muchas personas hoy día se dicen ser educadores porque conocen del tema, son expertos en la parte técnica, pero lamentablemente en la parte de enseñar son inexpertos. Entonces, en esa parte hay que tener mucho cuidado porque sabemos lo que decimos, lo que hacemos, pero no sabemos cómo lo enseñamos. Y en esa parte yo tuve mucho cuidado y dije, yo quiero que estos estudiantes me vean como el experto, pero más que el experto, que ellos me vean que ellos me vean como que yo sé lo que doy, lo que enseño. Así que esa primera vez fue gloriosa, fue retante, fue crear los PowerPoint, las presentaciones por primera vez. Imagínense, me acostaba tarde preparando esos temas, esos módulos, porque yo quería darlo bien. Y hoy por hoy llevo 10 años dando el mismo curso en la misma universidad. Wow, qué emocionante. Mire, llega el momento donde ya lo mencionó, pero tiene que hacer el doctorado y le da por hacer el doctorado, pero también volvemos al tema. Cuando uno decide hacer estudios graduados, es como salir de escuela superior. Voy a tomar la decisión en qué lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, en qué consiste. Y de seguro hay gente que nos está viendo y, ¿verdad? Y mi próximo libro está inspirado en eso, los estudios graduados. ¿Por qué llegó a tomar esa decisión de tomar un doctorado en educación muy similar a la
¿verdad? Maestría en gerencia y liderazgo, pero entonces, ¿cómo encuentra este doctorado y cómo fue esa experiencia doctoral? Pues mira, inicialmente yo pensé que que el doctorado, o mejor dicho, la maestría, porque primero hice la maestría, que iba a ser, era como que enfocado en la gerencia y liderazgo, pero en términos como más administrativos, más de empresa. Pero me percato que ya estaba en gerencia y liderazgo, pero educativo, más dirigido en educación, en escuelas, en universidades. Y yo dije, bueno, ya estoy aquí adentro, ya esto es lo que voy a estudiar, esto es lo que voy a ejercer. Además de que trabajaba en la universidad, pues era algo que me beneficiaba. Y cuando termino la maestría, hago el doctorado en la misma especialidad, pero más profundo. Y más bien lo hice porque quería tener esta satisfacción de que dije, mira, quiero lograr un nivel mayor en la academia para ayudar a mi familia, a mis padres, porque sé que esto me puede abrir puertas. Y uno rápidamente piensa en que esto también me puede abrir más ingresos, más dinero, porque miren, que no me vengan aquí a engañar de que yo no quiero estudiar porque quiero ganar más dinero, porque eso es lo que uno tiene en la mente, quiero prepararme para poder escalar y tener una remuneración mayor. Pues entonces esa era también parte, ¿verdad?, de mi visión, además de que me gustaba lo que hacía en la universidad, pues yo quería estar más preparado, porque no hay mejor cosa que cuando uno está trabajando en un lugar que uno domina lo que hace, que uno conoce lo que hace, Así y más mismo. cuando hay una preparación académica. Así que entro a este programa, pero pasó algo. Y es que de primera instancia, cuando hago la solicitud, me deniegan. Así que no fui aceptado en la universidad. Imagínense, nivel doctoral, no fui aceptado y uno como que, Dios mío, no voy a poder estudiar este doctorado. Pues tuve que volver a tomar el examen de admisión, que se llama el examen del ESADEP, que hoy día ya ni lo piden casi. Entonces, Literal, ya eso ni existe. ese examen lo volví a tomar y adivina qué, salí peor que en el primero. Yo dije, Dios mío, no me van a admitir, pero aún así me lancé en fe y dije, voy a aplicar otra vez al mismo programa. ¿Y sabe Pero lo que pasó? espérate, el Exadep aún con maestría, o sea, ya usted tenía la maestría, o sea, estamos hablando de alguien preparado y aún así le han denegado la admisión, o sea, tienes una carrera ya, profesor universitario, bachillerato, maestría, y aún así, de momento, ok, ahí me quedé, perdóname. Bueno, pues son cosas de la vida, pero yo pienso que también son cosas que nos enseñan, porque volví a tomar el examen de admisión a nivel doctoral, que salí peor que en el primero, y yo dije, voy a solicitar otra vez. ¿Qué puede pasar? Que hayan cambiado las fórmulas, los parámetros, sí, porque uno piensa eso. Y entonces volví a aplicar y miren, me aceptaron. Y yo dije, espérate, ¿qué pasó aquí? Nada, me aceptaron, fui admitido y ahí comienza, ¿verdad?, toda esta odisea, estos retos, esta trayectoria de poder culminar el doctorado, porque ya me admitieron, pues entonces tengo que culminarlo. Y fueron casi 7 años aproximadamente entre pandemia, huracanes, terremotos, bueno, en fin, entre muchas cosas que nos tocó vivir en este tiempo, poder terminar el doctorado y lo hice y fue el día más feliz de mi vida. Wow, doctor, allí usted estaba trabajando ya cuando comienza a hacer el doctorado y si usted mencionó que lo hizo en Intermetro, me explico, si estoy analizando bien, usted está en Arecibo o está en Atillo, esta es su área, el área norte, tiene que ir a San Juan a tomar los cursos. O sea que dentro de la planificación, usted tenía que salir del trabajo para ir directo a alguna clase, no sé si las clases estaban en línea, pero de seguro ir allá y regresar, muy similar a quizás cuando usted iba a la escuela, a la universidad, que iba a pie, son 2 horas prácticamente, o hora y media, le agarraba el tapón, a veces muy probablemente llegó a Intermetro y no había el curso después que llegó hasta allá. ¿Cómo fue esa experiencia de esos 5, 6, 7 años y cómo sobrevivió, perdonando la expresión, a ese doctorado y esos cursos? Pues mira, para esa época, como tú lo dijiste, eran clases presenciales, porque esto de la moda de cursos en línea fue después de lo que surgió del evento de la pandemia en el año 2019 a 2020. Entonces, ahí todas las universidades se fueron transformando a cursos en línea, híbrido, a distancia, como le quieran llamar.
Entonces, antes de eso, pues yo tenía que viajar toda la semana. Yo trabajaba en un puesto administrativo. Para ese tiempo yo trabajaba en un departamento que se llama admisiones, que era el área de reclutamiento. Esa era el área que me tocaba, reclutar estudiantes de escuela superior. Así que me tocaba la tarea más difícil, vender educación. Dime tú, vender educación en estos tiempos es un reto grande, porque cualquiera puede vender comida, cualquiera puede recortar personas, porque todo el mundo se tiene que recortar, eso es una venta directa, pero vender educación, pues esa era la parte que me tocaba y era algo que dominaba y me apasionaba, ya que había estudiado comunicaciones. Pues salía a las 4:30 de la Universidad de Arecibo para irme al área metro y entrar a las 6 de la tarde para salir a las 9 de la noche, volver otra vez a Tillo, porque al otro día trabajaba y eso se repetía diariamente. Fue un reto, créanme, porque a veces pues me iba sin comer, a veces tenía que ir directo, había el tráfico, los tapones que se forman en Puerto Rico son descomunales, entonces imagínense llegar corriendo al salón para no poder perderme el tema porque habían exámenes. Entonces lo hice durante casi 7 años. Bueno, luego de la pandemia los cursos se fueron en línea, así que me alivié un poco, no tenía que viajar tanto y entonces pues fue más cómodo para mí. Hay una etapa súper interesante en el doctorado, más allá de las clases, y es el proceso de disertación doctoral. El comprensivo, que es el examen fuerte que tenemos que tomar, pero entonces tienes que escoger un tema para hacer la disertación doctoral, y ahí es que empieza el tema complicado de la revisión de literatura, de todo el tema. Entonces, esa batalla con el comité de disertación, entonces quizás eso, no sé si eso fue lo que me tomó, y me tomé ¿cómo escogió ese tema? ¿Cómo lo estructuró y lo organizó hasta que por fin lo pudo defender? Miren, eso fue otra odisea, tengo que ser honesto, ¿verdad? Uno se olvida de todos esos procesos el día que te dicen, doctor Ovidio, toma el título, y uno se olvida de todas esas odiseas y esas pruebas, porque fueron pruebas, déjame decirte. Cuando yo selecciono el tema, que mi tema va dirigido a la retención estudiantil en la área de el éxito estudiantil en los departamentos, ¿verdad? De cómo pueden establecer estrategias para tener retención estudiantil en la universidad, que hoy por hoy hay que aplicarla sí o sí, porque estamos enfrentando unos retos mayores de retención en la universidad, además de reclutamiento, retención, porque una vez tú los reclutas, fantástico, están ahí, pero hacer que se queden ahí toda esa estadía académica es un reto, es algo tremendo, ¿verdad? Pues entonces cuando tomo ese tema para hacer disertación, yo aplico y ustedes saben que hay que someter todos esos documentos al IRB, es que se llama el IRB, exacto. Ay, sí, Dios mío. La Junta de Revisión Institucional. Por poco digo el IRS, es el IRB. Entonces, cuando uno aplica todos esos documentos, pues me lo denegaron. Y yo, ¿qué? ¿Qué hice mal? Entonces me lo denegaron, tuve que volver a comenzar desde cero con un tema más, tenía que ser un tema modificado, no podía ser el mismo porque había unos tecnicismos que lamentablemente no nos fijamos ni el comité ni yo, pues entonces tuvimos que someter otra vez los documentos, por segunda vez me deniegan y yo no puede ser, y ahí fueran recomendaciones menores, pues entonces eso significa que estamos bien, pero tienes que hacer estas recomendaciones. Vuelvo y lo someto y me deniegan otra vez la propuesta para hacer la investigación. Y yo dije, no, esto no es para mí. Yo no voy a hacer el doctorado, yo me voy a quitar. Yo dije eso. Yo dije, esto no es para mí, no voy a hacer nada. Pero algo me decía, y mis amistades también me decían, no te quites, hazlo. Y yo lo voy a hacer por 4ª vez, lo sometí. Gracias a Dios lo aceptaron. Yo dije, aquí es, lo voy a hacer. Entonces ahí, ¿verdad? Hago la investigación, hago todos los procesos, ¿verdad? Que uno tiene que hacer para poder terminar la tesis doctoral. Y el día llegó, el gran día llegó para defender, defiendo. Y gracias a Dios, pues ese día me aceptaron la disertación. Ahí me decretan, doctor Ovidio Soto, y yo, oh, por fin. Miren, ya. Ese día yo borré todos los malos ratos que pasé en esa trayectoria y hoy por hoy pues puedo dar gracias a Dios que pude hacer mi tesis doctoral. Pero mira, yo digo que todo esto tiene un propósito porque hoy por hoy me invitan, me llevan a eventos
para inspirar a estudiantes específicamente del programa de rehabilitación vocacional, porque muchos no conocen que yo fui perteneciente al programa de educación especial o rehabilitación vocacional. No lo parece, ¿verdad? Pero sí, fui parte de ese programa y qué gratificante es poder ir a los talleres, a las convenciones, a los eventos. Hace poco estuve en un evento de más de 250 jóvenes de rehabilitación vocacional, en donde yo podía compartir esta historia de éxito con ellos y todos como que se quedaban impresionados porque decían, espérate, pero tú estuviste ahí, ¿cómo lograste eso? ¿Cómo lo superaste? Así que yo pienso que todo tiene un propósito en esta vida. No, todo hermoso y espectacular. Y yo estaba preocupado. Bueno, ya sabemos que usted te vio el otro lado. Y dije, Dios mío, no lo aprobaron la Junta de Revisión. Y entonces, y en la defensa, no me digas que no se lo aprobaron, que tuvo que defender otra vez. Pero no, muchachos, te va a pasar eso. Ahí sí que me da algo. Sí, no, pero entonces, mire, doctor, yo creo que en cierta medida pudiéramos interpretar, o a veces la gente pudiera interpretar, que hemos logrado bastante o que ya estamos en nuestro peak. ¿Qué es lo próximo para Ovidio, luego de haber logrado tanto? Pues mira, yo siempre digo que lo próximo es crear como una corporación, una fundación, yo no sé lo que venga, ¿verdad? Lo que se me ofrezca o las oportunidades que lleguen, porque sabemos que hoy día para crear una corporación, una estructura, un andamiaje, una planta física, pues se requiere mucho dinero, se requiere financiamiento. Yo no estoy diciendo que es imposible, ¿verdad? Porque sabemos que vivimos en una isla, ¿verdad? Que se sostiene en su mayoría por fondos federales. Y yo digo, no, yo quiero crear algo que más allá de fondos federales, que, ¿verdad? Eso es una puerta grande, una bendición, poderlo generar con talentos de Puerto Rico, con fondos generados en Puerto Rico para poder que ayudar a estos jóvenes, porque ese es mi enfoque, ayudar a estos jóvenes y ser un puente, porque miren, hoy día hay muchos jóvenes puertorriqueños con talentos académicamente sobresalientes, pero no tienen los recursos y peor aún, no tienen estos padres que lo guíen, ya sea porque nunca fueron a la universidad o porque no tienen el conocimiento, como fue en mi caso, de que te ayuden, que te guíen para que puedas escalar, puedas prepararte y puedas ser alguien en la vida. Así que ese sería el proyecto de vida para mí, poder crear esta compañía, esta fundación, en donde hayan las finanzas, los recursos para estos jóvenes que tienen, ¿verdad? Buenas notas, que son sobresalientes, pero que no tienen estos recursos para llegar a la universidad. Sería algo maravilloso. Actualmente yo estoy, ¿verdad?, trabajando con jóvenes. Actualmente estoy trabajando con población, ¿verdad?, que necesita educarse, necesita estar al día, y por eso es que yo veo la necesidad. Por eso es que yo veo que hay necesidad para que estos jóvenes puedan llegar a la universidad y puedan lograr sus metas académicas y sus sueños. Wow, espectacular. Yo no sé si esta pregunta se la hice ahorita mientras estábamos en la computadora. En la vida de Ovidio, desde que se levanta hasta que se acuesta, todos los proyectos que tiene encima, cómo se organiza, cómo se estructura, vemos, ¿verdad?, todo el talento que posee, todas las responsabilidades que posee, pero entonces a veces uno admira a gente, pero entonces de momento, espérate, ¿y cómo son ellos en la cotidianidad? Claro, claro. Mira, como dije ahorita, aquí la clave es la planificación, una agenda, un calendario. Uno no puede ser un superhombre, un supermujer, porque sabemos que tenemos responsabilidades. Yo tengo mis responsabilidades, mis deberes, yo tengo vida propia, yo tengo que salir, yo tengo que comer, yo tengo que ir al gimnasio, yo tengo que cuidar mi salud, es bien importante, pero también debemos dejar un legado en nuestra isla que tanto necesita y en la parte académica que tanto necesita, que sabemos que uno de los, ¿verdad?, pilares principales de este país es la educación, además de la salud. Entonces, yo poder aportar un granito de arena, dejar un legado en el cual las personas puedan seguir ese legado y seguir esos ejemplos, seguir esos proyectos, para mí sería gratificante. Así que hoy día eso es lo que hago, dejar legado, dejar esa semilla, pero también poder aportar, ayudar. Sabemos que existen los famosos influencers y mira que muchos influencers hay en Puerto Rico, pero si alguien me dijera un influencer, que me lo han dicho, me han dicho, mira, tú eres un influencer. Y yo sí, claro que sí, porque yo provoco que otras personas tengan acción. Eso es ser un influencer, porque yo provoco que otras personas puedan crecer, educarse. Eso ser un influencer.
Bien, hay un hace una pregunta sobre los hábitos. Y a esa va dirigida mi pregunta. Cuando usted se levanta por la mañana, ¿qué es lo que primero que hace Ovidio? No sé, a veces, obviamente, todos hacemos nuestra cotidianidad, pero lees un libro, cómo te organizas, si vas de camino al trabajo, escuchas algo, lo primero que te encuentras en la oficina dentro de esa planificación y dentro de esa agenda. ¿Cómo es un día normal en la vida? Pues mira, yo lo primero que hago cuando me levanto es dar gracias a Dios, ¿verdad? Eso es algo que debemos tener en nuestros corazones, dar gracias a Dios porque Él es el que nos da la vida. Me gusta siempre cuando estoy conduciendo, yo siempre pienso que el tiempo hay que aprovecharlo, pues yo pongo videos en YouTube, pues yo pongo esos videos educativos, tutoriales, ideas, tips para mejorar fotografía, tips para dirigir un proyecto. Entonces busco estos videos educativos por YouTube, que a veces uno está una hora aquí, conduciendo, pues entonces pongo videos que yo me pueda instruir. No soy de escuchar podcast en audio, me gusta más en video. No sé, me gusta mirar y escuchar a la misma vez. Entonces eso es lo que hago. Siempre que llego a mi oficina, veo qué es lo que hay pendiente, porque hay que dar continuidad a los trabajos. A veces uno dice, voy a comenzar algo nuevo. Sí, también, pero hay que ver lo que está pendiente y dar continuidad. Y entonces, ahora vamos a lo nuevo. Y eso entonces se va a unir a las cosas que al próximo día va a estar pendiente. Entonces, bien importante eso, porque sabemos que hay poco personal en las universidades. Hoy día los se están congelando. Hoy día las personas se nos van a otros países a trabajar. Entonces tenemos que ser bien organizados en las oficinas, que no nos caigan encima tantos proyectos y que después no podamos cumplir con ninguno. Es bien importante eso, ser bien planificado en lo que hacemos. Un día con Ovidio es bien divertido. Yo soy bien dramático. El que me conoce sabe que yo soy bien dramático. Yo hago mucha expresión con mi cara, con mis manos. Yo muevo mucho las manos. Así que conmigo tú te vas a reír siempre. También conmigo vas a llorar, porque va a haber momentos que uno llora, pero también conmigo vas a pasarla a presión, porque cuando llega el momento de que hay que entregar un informe, un trabajo, no hay break. Hay que hacerlo y eso tiene que salir. Y si tiene que salir hoy a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde, tiene que salir. Pero la vas a pasar bien porque va a haber mucha drama en todo ese proceso. No, pero qué espectacular, porque es un día bastante aventurero y a eso le sumamos la gente con la cual trabajamos, que cada cual trae su propio drama y cuando venimos a ver tenemos un espectáculo bien lindo que luego se traslada en memorias, luego se traslada en esas anécdotas o paveras, como diríamos por ahí en la juventud, que son inolvidables. Hay una pregunta que le hago a todos los que pasan por este espacio y hoy no es la excepción, ya se me adelantó un poquito, pero hay unos libros que marcan nuestra vida y que marcan la diferencia de nosotros como líderes. ¿Cuáles son esos libros que marcaron la vida de Ovidio y que Ovidio recomienda a los líderes que nos están viendo? Pues miren, ya yo sabía que me ibas a hacer esa pregunta, me lo sospechaba. Y yo siempre doy esta respuesta. Yo no soy, y voy a decir esto, y es una confesión, yo no soy de leer libros. Yo no soy de leer libros de 300, 500 páginas. No soy de leer libros. Por lo tanto, no tengo un libro favorito. Sí, tengo que leer. Evidentemente, tengo que leer. Y tengo que leer porque me lo requiere la profesión, me lo requiere lo que hago, lo que trabajo. Yo soy de leer cosas prácticas. Yo voy al grano, a la información. Yo necesito aprender esto, voy a leer esto. Ya no tengo que leer 700 páginas cuando sabe que en la página 701 estaba la solución. Entonces, pues yo voy específico al capítulo o voy específico al módulo. No quiero decir que con lo demás no es importante, porque sí lo es importante. Pues entonces lo que busco es, adivina qué, resúmame en el libro. Busco audiolibros que resuman los libros. Entonces ahí yo puedo entender la información en ese sentido. Pero si me dieran a escoger un libro, definitivamente sería la Biblia. Desde muy pequeño yo leo la Biblia. Así que ese fue uno de los primeros libros que yo leí. Yo me acuerdo que yo estaba en la sala de mi casa y leía la Biblia. Yo no la entendía, pero la leía y lo poco que entendía, pues me acordaba de las cosas que había que poner en práctica, obedecer, ser personas, ¿verdad?, de ejemplo. Así que en ese sentido, yo diría que es la Biblia.
Bello. Ok, ya. Y en ese libro de la Biblia, que es un compendio de libros, ¿cuál es el libro suyo favorito de la Biblia? Ay, a mí me gusta mucho los salmos, Bello. Nehemías, De el mi libro de líder. Nehemías. Él era un guerrero, ¿sabe? Él hizo un Ujú. equipo para levantar esas murallas. Bueno, de verdad que Nehemías es uno de los que más me fascina. Las historias que también más me encantan, como dije, yo soy bien dramático, es la historia de José. Ese hombre Ajá. pasó, ¿verdad? Una odisea tremenda que yo digo que si algún día yo fuese un productor de una novela, yo me basaría de la historia de José, porque mira que ese hombre fue tentado, pero fue un guerrero. Así que me enfocaría mucho más, ¿verdad? En esas historias. Wow, y dentro de la Biblia también hay varias versiones. ¿Hay alguna versión específica que le llame la atención? La Reina La Reina Valera, la Valera, Nueva yo sé Traducción Viviente. la Reina La, Valera. la Reina Valera, vamos con esa. Y algún versículo, me atrevo a hacer la pregunta, pues sí, el versículo bíblico favorito que te sepas de memoria. ¿Tienes alguno por ahí? Sí, ahí creo que es tercera de Juan, no recuerdo bien el Ajá. capítulo, que decía que habla de la salud, que habla Ajá. de la Sí. prosperidad. Amado, yo sé que sea Sí, prosperado en todas tus cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. esa misma. Siempre me ha fascinado ese versículo. O sea, es Sí. que, y no, y tal vez tiene el término prosperidad que se puede interpretar en dinero, ¿verdad? Pero lo digo porque en mi casa hubo mucha necesidad financiera. Entonces, cuando yo recuerdo que yo aprendí ese versículo que me lo regaló una amiga, yo rápido pensé en dinero, rápido pensé como en finanzas, en dinero. Wow. Entonces yo dije, yo sé que la palabra prosperidad es prosperidad en salud, en mente, en corazón, en cuerpo, en físico, pero yo también lo hice mío en la parte financiera. Y es porque en casa hubo mucha necesidad financiera. Entonces yo decía, no, yo tengo que prosperar financieramente para poder ayudar a mi familia, para poder salir de esta escasez, porque vivimos mucha escasez financiera. Así que por eso es que yo me acuerdo mucho de ese versículo y gracias a eso, hoy por hoy yo puedo decir que tengo, ¿verdad?, prosperidad financiera y que puedo ayudar a mi familia. Oh, qué hermoso. Me atrasa algo de que no escuchas podcast y la próxima pregunta está dirigida por los podcasts, pero sí hay unos videos que, que resumen los podcasts o que resumen los libros. ¿Cuáles son esos canales de YouTube que veríamos si algún día, con mucho respeto, de momento entramos al YouTube del Doctor Ovidio y vemos su que no ves podcast, pero sí hay unos videos que, ¿verdad? Como yo diría con mucho respeto, si de momento algún día entramos al algoritmo de YouTube de Ovidio o algún canal de streaming que use, ¿cuáles serían o cuáles son esos canales que siempre estás viendo? Pues mira, hay un canal de podcast que ese sí que es de podcast, pero también son de video y me gusta porque todos sus podcasts son en videos. Es de Roca Project, que él es un español y él hace Nice. unas entrevistas a personas bien reconocidas, pero que son personas que han tenido barreras lingüísticas o diversidad funcional, personas que han tenido situaciones trágicas, bien fuertes, de muertes familiares, de amigos y cómo ellos se han podido superar. Wow, me encanta ese tipo de contenido. Yo lo sigo a él. Él es un, ¿verdad?, de España. Lo pueden buscar, Project Roca. Ese es una de las personas que me la sigo. En la parte fotográfica, pues Reuben también es de España, que él es un experto en fotografía. Así que esos son mis dos referentes. Wow, pasatiempo. ¿Qué hace Ovidio Soto fuera de la fotografía, fuera del trabajo? Siempre está tomando fotos. Oye, no se va nada. Qué interesante. Es que yo, miren, yo vengo, como les dije, yo fui criado en un campo, toda mi vida. Entonces, yo no soy de jugar juegos electrónicos. A veces las personas me hablan, mira, ven, vamos a jugar PlayStation. Y yo como que, bueno, voy a tener game over todo el tiempo. Voy a perder porque yo no domino el juego electrónico Mario Kart y cuidado. Entonces, en ese sentido, pues yo no juego juegos electrónicos. Sí sé mucho de tecnología, pero no de videojuegos, no me hables. Así que mi pasatiempo favorito es agarrar mi cámara o agarrar el teléfono o agarrar mi cámara aérea, mi dron, y hacer contenido de la naturaleza. Me encanta mucho, ¿verdad?, crear contenido de mi país, Puerto Rico, de las playas, de los bosques, de los campos. Y yo puedo estar 15 horas con una cámara que pesa
30 libras y es como si nada, porque me encanta hacer fotografía. No, qué espectacular. Esta pregunta se la puedo hacer con mucho amor y respeto, pero como mencionó que es creyente, ¿tiene algún predicador o predicadora que esté en esos tops? Ya sean, siempre le pregunto a los que son hermanos en la fe, si tienes algún predicador gringo o si tienes algún predicador puertorriqueño, ¿cuáles son esos predicadores que han marcado tu vida o que de vez en cuando queremos escuchar palabras, escuchamos o consumimos ese tipo de predicación? Pues mira, uno que me gusta, que, ¿verdad? Porque yo soy un poquito dramático y a veces controversial, es Dante Gebel. Ajá, Él es un predicador tremendo, de verdad que él es un líder, él es un influyente, excelente, ¿verdad? De esta área. Y aquí de Puerto Rico hay una predicadora que me gusta mucho, que sale en la emisora radial en 104.1 Redentor, que es la pastora Ini. Así que son Elizabeth. Sí, uno de los referentes que, ¿verdad? Me gusta escuchar. Cuando escucho la emisora, pues la pongo a ella. Wow. Me atrevo a hacerle esta pregunta porque todos tenemos un celular iPhone o todos tenemos un Samsung. Y como usted es fotógrafo, ¿verdad? No tiene que contarnos todo. ¿Algún tip para que cuando yo vaya a tomar una foto dentro de esos features que uno tiene, que a veces, la realidad es que a veces uno puede tomar unas buenas fotos y no necesariamente hay que adquirir una cámara? Pero ¿qué tipo usted les recomendaría a la hora de tomarnos una foto? Que si yo vamos a subirla a las redes y queremos que tenga sus seguidores o whatever, dependiendo también el contexto del cual lo vamos a tomar. Pero a veces usted ve unos errores comunes en las fotos que tomamos cuando estamos, valga la redundancia, tomando fotos desde nuestro celular. ¿Qué nos recomendaría 3 o 4 tips para que la gente se quede con las ganas de tomar un curso con usted? Pues miren, yo siempre digo que la iluminación frontal es la peor. Ok, así que un tips que uno debe de tener cuando uno se tome la fotografía es una iluminación semilateral para crear este perfil maravilloso, ¿verdad? Wow. Y no salga, ¿verdad? Esa papada indeseada. Así que cuando usted se vaya a tomar una foto, no se ilumine frontal, ilumínese lateral y créame que va a haber una diferencia del cielo a la tierra. Es uno de los tips. Una vez toma la foto, utilice una buena aplicación de editar fotos. Existen muchas, pero una de las que yo uso es Lightroom, en donde tú puedes, ¿verdad? Aclarar, oscurecer, dar matiz, contraste. Así que ese es el segundo tip, una buena aplicación de editar fotos. Comenzamos. Buena iluminación, puede ser hasta con una luz del celular, una buena aplicación de editar. Y por último, cuando vayas a subir esa foto, siempre hagan un buen escrito, o un caption, como le llamamos, para que la persona, ¿verdad?, tenga ganas de leer qué dice ahí, porque si le gusta lo que lee, va a ver la foto que publicaste. Así que esa es mi recomendación. Wow, este es un tema, ¿verdad? Ya estamos cerrando, pero de momento se le prendió el bombillo. ¿Qué pito toca aquí o qué nos pudiera adelantar para cerrar con broche de oro la inteligencia artificial? Hoy hemos visto, yo no puedo con una promoción más preparada por inteligencia artificial, que es muy obvia, pero también hay un dilema. O sea, el que lo utiliza o hace la promoción por ahí es porque muchas veces no domina quizás algo básico como el PowerPoint o el mismo Canva y se refugia allí y hace la promoción allí en ese aspecto. Mira, hablando de iluminación. Entonces, en ese aspecto, ¿qué rol toca la inteligencia artificial? Porque también he visto gente que suben unas fotos que se la editó por inteligencia artificial, que por supuesto para... Sí, pues mira, yo pienso que la inteligencia artificial llegó para quedarse y que es una herramienta beneficiosa para todo aquel que la usa. Pero si tú no sabes usar la herramienta de inteligencia artificial, no inventes. Yo te recomiendo que primero te prepares, te eduques o busques un referente, un mentor, porque muchas veces por querer economizarnos, ya sea un dinero para crear una fotografía o un afiche, pues entonces comenzamos a inventar y salen como unas criaturas y unas publicaciones bien extrañas, que eso lo que hace es que afecta tu producto, negocio, ¿verdad? Lo que te dediques. Existen muchos referentes que educan de inteligencia artificial. Yo uso la inteligencia artificial. A mí me encanta porque me fascina porque puedo optimizar los procesos creativos.
o los procesos administrativos en mi oficina o en mi diario vivir. Así que yo la uso, ¿verdad? Porque a veces nuestra mente se satura de tanta información y a veces decimos, ¿qué puedo escribir aquí? Déjame ir a la inteligencia artificial que me puede dar unas líneas, unos parlamentos para yo poder entonces generar con lo que tengo ya escrito. La inteligencia artificial es una herramienta para complementar. Y eso lo tienen que tener, ¿verdad?, en mente, para complementar. Bello. Porque nosotros los seres humanos, Dios nos dio una capacidad y una inteligencia increíble, asombrosa. Entonces, pues usamos la inteligencia artificial para complementarla, poder combinarla y que salga algo maravilloso, algo fantástico. Y hoy día hay empresas que operan solo con inteligencia artificial. Imagínense qué complemento tan grande y tan maravilloso nosotros tenemos. Es saber usarla. Y para saber usarla hay que educarse y prepararse. No, espectacular, espectacular. Ovidio Soto, doctor Ovidio Soto, si la gente le gustaría tener una experiencia como esta de llevarlo un podcast o de simplemente llevarlo para una conferencia en cualquiera de las universidades del país o fuera de Puerto Rico, ¿dónde se pudieran contactar? La gente le conoce un poquito más. Pues mira, pueden contactarme en todas mis plataformas digitales. Yo estoy en todos lados, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Me pueden buscar como Ovidio Photography. Ovidio se escribe con V, no con B de bueno, sino con V. Ovidio Photography, me pueden conseguir así. ¿Y por qué Photography? Porque eso fue lo primero que hice en mi vida, fotografía. Así que todas mis redes se quedaron como Ovidio Photography, ¿ok? Y por correo electrónico me pueden buscar como Ovidio Soto, todo corrido, Ovidio Soto, el número 2, @gmail.com, y me pueden escribir por ahí para localizarme y pueden conectar conmigo y ahí pues les voy a estar presentando, ¿verdad?, mis propuestas y talleres. Sí, y súper accesible, lo doy por fe porque yo creo que nos vimos una sola vez, lo contacté por LinkedIn y ha sido espectacular. Ovidio, gracias por este tiempo, gracias por tu espacio, te auguramos mucho éxito en los próximos proyectos que estés emprendiendo y a ti, amigo y amiga, que estuviste. Mis disculpas sinceras por las desconexiones y todas las ediciones que hemos hecho para que este video saliera a la luz, pero es que es información valiosa. Yo soy de la escuela de los podcasts que me gusta escuchar, así que el que nos está escuchando de seguro tiene bastante información valiosa, así que Ovidio, aprovecha y a todos los que están ahí escuchando, pendiente que de seguro tenemos otra entrevista espectacular con otro líder ordinario que hace cosas extraordinarias, así como el doctor Ovidio Soto, aquí hablando de liderazgo con Albert. Bendiciones. Bendiciones. Tienes un reto mayor, editar este video que quede, mira, de show.